un caballo y donde había más encima eh, 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 estaba todo el piso, el pasto estaba cochino. Y muy importante, el examen neurovascular distal. ¿Por qué? Porque en el caso de la extremidad superior, en el caso de la mano específicamente, necesitamos saber la vitalidad de ese pulpejo, porque el gran riesgo acá, aparte de la infección, en el caso de los dedos, es que se nos muera la punta del dedo. Entonces, en lo que llega normalmente al sapo, ella es una mujer, tiene sus uñas pintadas, pero se apretó con la puerta del portón de su casa, se le quedó entre medio el dedo, el portón se cerró y vemos que está quebrada la uña y vemos ahí abajo un tejido que no sabemos bien qué hay ahí. Debajo de ese tejido sabemos que hay un lecho unguial, que es un tejido especializado, y debajo está el hueso, no hay más. Entonces, lo primero, radiología de dedo, AP y lateral, no de la mano, porque de la mano es muy amplio y el zoom tiene que estar en el dedo. Y recuerden el objetivo, prevenir la infección. Por lo tanto, el médico general, ¿qué va a hacer? Obviamente no va a hacer un aseo quirúrgico porque no tiene pabellón y tampoco tiene los conocimientos, pero sí, en toda la urgencia hay una gasa estéril, así que lo primero, cubrir con una gasa estéril, cubrir ese dedito. Segundo, inmovilizar. ¿Por qué? Porque lo que más duele es el hueso cuando se mueve. Entonces, ojalá que haya férula digital. Normalmente en los sapos no hay férula digital, pero sí siempre hay un baja lengua estéril, esto de madera, que es como un palito de helado, pero más ancho. Y ahí, con el apósito o la gasa, más este palito, más adhesivo, tela adhesiva, ya podemos inmovilizar ese dedito. ¿Qué hacemos en el otro brazo? A la enfermera se le pide que le coloque una vía venosa. ¿Para qué? Porque o sea, obviamente duele, están con el dedo que se revienta de dolor, así que la analgesia. Y ya en el sapo siempre dice fasolina, que es para los gram positivos, que es lo más frecuente es el estafilococos, si se infecta ese hueso, y ahí hay que pasar un bolo de 2 gramos. Entonces, vía venosa, por un lado analgesia, ketorolaco o ketoprofeno siempre hay, y cefasolina. Y no olvidar la dosis antitetánica, eso es del sapo, no es del hospital regional o del hospital grande. Y después de eso, derivar al servicio de urgencia. En el servicio de urgencia, el traumatólogo ya tiene otros objetivos. Como les decía, primero, vitalidad del pulpejo. Segundo, una cobertura cutánea cuando no existe o cuando se llevó piel y partes blandas. Prevenir la infección y ojalá mantener la función del dedo. En realidad ese es el último objetivo. Entonces, tenemos que saber la anatomía en la punta de los dedos y en el fondo lo que hay que saber es que la arteria digital que va por palmar, a medida que avanza, va dando puentes por dorsal, por arriba del hueso. Por lo tanto, la punta, y sobre todo la punta del dedo está irrigada tanto por palmar como por dorsal por estos puentes. Entonces, cuando se produce una fractura expuesta normalmente son de la parte dorsal, que es donde el hueso está más cerca de la piel. Y ahí se produce una interrupción del arco dorsal. Por lo tanto, nos quedamos con solamente sangre que va llegando por palmar. Por lo tanto, ese gap en donde se lesionaron los vasos también es muy importante estabilizar y por eso se fija el hueso en algunas ocasiones para que llegue la sangre y no se muera el hueso. Como vemos ahí, una vez que no es que necesitemos que la radiografía se vea bonita y que el hueso esté en su lugar, sino que es para esto, es para que el arco se mantenga estable, los vasos que son pequeños o microscópicos y no se produzca sobre todo trombosis o colapsos cuando está inestable, cuando el hueso va moviéndose de un lado para otro.
Y a pesar de que aquí lo fijamos, ven lo que le cuesta al pulpejo cicatrizar. Vemos hartas zonas de piel necrótica que después se recuperan. ¿Qué pasa cuando no se estabiliza en el mismo día? Cuando no se trata como una urgencia o no hubo posibilidades de derivarlo. Este caso de una fractura con alta energía es del pulgar. Tuvo 2,5 días, o sea, 2 días y medio sin estabilizar la fractura. Recordemos, el arco está interrumpido por una parte, por la parte dorsal, y a pesar de que se fijó, se murió la punta del dedo, hubo una necrosis, y eso es terrible porque el dedo no se recupera, no hay cómo recuperar esa necrosis y termina una amputación que para el pulgar es catastrófica, a pesar de que quedó un buen largo el pulgar, pero la idea es que no lleguemos a esto, por lo tanto hay que derivarlo de inmediato esta fractura. La cobertura cutánea, como les decía, a veces se produce la fractura y se lleva parte de la piel, y ahí tenemos distintos colgajos, el más frecuente el atazoid, eh, y le voy a mostrar el crossfinger y el volar de avance. Esto se hace por el especialista. Este es el atazoid donde perdimos parte del pulpejo y avanzamos piel de la F3 y piel y tejido que está debajo. Se avanza, se sutura y ya se fijó con la aguja y eso cicatriza. Y la piel, como es elástica, podemos llevar la piel que nos quedó esta separación acá en la parte media del dedo, se puede llevar y cicatriza todo. Otras veces tenemos todo el pulpejo al aire, con exposición ósea. No podemos hacer avance, no tenemos de dónde sacar, pero sí nos presta el dedo del lado. Y esto es un colgajo de cross finger o cruzado. Se saca piel dorsal, como ven ahí, del lado del dedo continuo, se da vuelta, se pega acá, se sutura en la parte que estaba sin cobertura, quedan los deditos pegados por 3 semanas y a las 3 semanas se separa ese colgajo. A las 3 semanas ya tenemos irrigación que viene de abajo, irrigación propia, por lo tanto podemos cortar los vasos que le estaban nutriendo ese colgajo y ven al lado derecho como cicatriza, queda más corto el dedito, pero queda funcional. A veces más grave, más complejo, un colgajo de avance. Aquí tomamos parte de la F2 y lo llevamos completamente con su arteria a distal y a la punta del dedo y también cicatriza. Hay que dejarlo un poco doblado así para que no esté la piel. Segundo objetivo, prevenir la infección. Hicimos un aseo quirúrgico en pabellón con buena anestesia, resecamos el tejido necrótico, fijamos para que las arterias lleven la irrigación y lleven el antibiótico, como ven ahí, y eso hace que cicatrice a pesar de que estamos en la punta del dedo y que la irrigación es precaria. Y la función, como dije al final, la idea es que ojalá conservemos tacto, sensibilidad y temperatura, una estética lo más largo posible con uña sin cicatriz, que tenga agarre, que pueda hacer puño, para eso los tendones tienen que estar funcionando, y que pueda hacer pinza, sobre todo la del pulgar. A veces, como en este caso, no es necesario fijar. ¿Por qué? Porque está el largo completo esta es una fractura más bien lateral o en split. Está el largo completo, por lo tanto aquí los vasos están en continuidad, tanto por dorsal como por palmar, y solamente hay que hacer aseo y sacar esos fragmentitos óseos, y como ven ahí, cicatriza a la semana. Segunda urgencia, las luxaciones. La luxación es la pérdida de congruencia articular de una articulación cualquiera. ¿Por qué es solo una urgencia? Porque aquí es fundamental el tiempo. El tiempo que demora en hacerse la reducción es directamente proporcional a la función de la articulación. O sea, si nos demoramos mucho tiempo, esa articulación va a tener más rigidez. Si nos demoramos poco tiempo, va a tener menos rigidez y menos dolor. Por lo tanto, lo ideal es hacerlo rápidamente. Entonces, la más frecuente, lejos, la del hombro, la van a ver en las urgencias.
caída jugando a la pelota, caída a caballo, caída en bicicleta. Lejos, lejos, la más frecuente es la luxación anterior, que es la que se ve, la que vemos ahí. Y para ver si es anterior o posterior, tenemos que tomar una radiografía, después vamos a ver una P, pero la axial es la que vemos si está hacia anterior y hacia posterior. Mecanismo, como les decía, caídas en bicicleta, moto, con apoyo en el hombro, quedan con dolor, con deformidad y con impotencia funcional del hombro. No es difícil el diagnóstico porque el signo de la charretera es este adorno que tienen los uniformes de los generales, eh, y es muy parecido a esto, da como un hombro prominente. Además tienen dolor y impotencia emocional, o sea, el hombro no se puede mover, es tanto el dolor que ahí está fijo. Y como le decía, radiografía P y radiografía axial de escápula. La axial de escápula me dice si está hacia anterior, como en este caso, o hacia posterior. Es como la lateral, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el sapo? ¿Qué va a hacer el médico general? Primero, inmovilizar. Ojalá haya un cabestrillo, si no, se coloca la extremidad dentro de la ropa, dentro de su chaqueta, o dentro de un chaleco, dentro de la camisa. Y ahí duele menos. Por otro lado, o en la otra extremidad, la vía venosa. ¿Para qué? Para la analgesia. Esto duele mucho. Y por último, derivar al servicio de urgencia, en donde lo va a recibir traumatología y el tratamiento es la reducción ortopédica lo antes posible. Como les decía, mientras menos se demore en reducir, mejor van a ser los resultados funcionales. Otra muy frecuente en tren superior, luxación de codo, que es posterior, afortunadamente es posterior. Se diagnostica con la radiografía de codo AP lateral y les decía y lo mismo, la reducción en servicio de urgencia lo antes posible. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué en la semiología de historia? Es una caída con apoyo en el codo, principalmente deportes. Con una caída banal no se luce el codo, en realidad tiene que ser con un poco de energía. Y van a tener un codo deforme, o sea, lo van a ver de afuera, que es un codo que no es normal. Va a estar deforme y con impotencia funcional. La radiografía de codo AP y lateral es la imagenología que van a pedir ahí en el SAPU. La vía venosa para el dolor. Y también se va a inmovilizar, como dije anteriormente, metiéndolo, ojalá un cabestrillo o si no, metiéndolo dentro de la ropa que lleve el paciente. Y derivar a la urgencia para la reducción ortopédica lo antes posible por el traumatólogo. Y por último, las luxaciones de la falange, que son muy frecuentes porque son los huesos más expuestos y los que más están expuestos a los traumatismos. Ahora, la más frecuente es la interfalángica proximal, que está entre la metacarpofalángica, como ven ahí, y la interfalángica distal. Mecanismo principalmente indirecto, vale decir caídas, o sea, productos de un traumatismo, que es una caída, se luxa al apoyarse en algo, se luxa el dedo. Y a veces, menos frecuente el mecanismo directo, a pesar de que ahora con los asaltos vemos cada vez más fracturas y luxaciones por un golpe directo, con un objeto contundente. Vamos a tener dolor, deformidad e impotencia emocional del dedo luxado. En realidad, esto sí que duele y no se puede mover ese dedo para nada. En realidad, no se mueve toda la mano. El diagnóstico es con radiografía de dedo, AP lateral, y recalco del dedo, no de la mano. La mano es AP oblicua y se ve mucho que para diagnosticar lesiones de dedo piden radiografías de mano. La mano se ve, el dedo es como un zoom, la mano se ve muy lejos y además la oblicua no es, una lateral de mano no podemos pedirla porque se proyectan todos los dedos y la oblicua no me da una lateral del dedo que yo quiero. Y a veces también le cortan los dedos al tomar el rayo, así que como en este caso. Así que la radiografía de mano no es para los dedos, es para los metacarpianos.
Entonces, esta es la radiografía que hay que pedir, radiografía de dedo AP y lateral, a donde ver bien los dos planos y claritos. Tratamiento en el sapo, inmovilizar, muy semejante a la fractura expuesta, férula digital, sino un baja lengua. La vía venosa en este caso no está expuesto, así que es solo analgesia, no hay que colocar antibiótico. Y el tratamiento del traumatólogo es la reducción ortopédica lo antes posible. Y por último, en este bloque de urgencias, vamos a ver lo que es la mano gravemente lesionada, que es un término acuñado hace poco, que es una herida grave de la mano que compromete tres o más tejidos que hacen funcionar la mano: hueso, tendones, arterias, nervios o piel. Si tiene tres o más, es una mano gravemente lesionada. Y al hablar de mano gravemente lesionada, sabemos que el pronóstico es malo, pueden tener rigidez, dolor crónico, por lo tanto hay que operarla lo antes posible para que los dedos y la mano se muevan lo antes posible sin dolor. Entonces, este es un paciente de Curicó, esta es la urgencia de Curicó, varón de 52 años, y lo que estamos viendo desde la pandemia, quizás hacia adelante, muchos accidentes con galletero eléctrico, que provocan ese tipo de lesiones, o sea, llegan hasta el hueso y corta todo lo que está entre medio, entre la piel y el hueso. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, eso es un galletero eléctrico. Un galletero eléctrico, la galleta o el disco de cortar es para cortar metal, para cortar fierro. Ese es el disco para cortar fierro. Este es el disco para cortar madera, que obviamente tiene dientes. ¿Y qué hace nuestra población? Lamentablemente, que uno lo ve harto acá en Chile, hacen inventos que resulta, colocan el disco para cortar madera en la galleta, en el galletero. El galletero tiene mucha fuerza, es para cortar fierro. Entonces se les escapa, se les arranca, salta y les corta mano, dedo, antebrazo. Hace poco nos llegó uno que incluso le cortó el tórax, es así de fuerte. Ya, cierra paréntesis. Entonces tenemos esa mano en donde vemos que por lo menos los tendones están todos deshilachados, están todos cortados. Entonces, radiografía. Esto es lo que van a hacer ustedes en el SAPU. Tomar una radiografía de la mano, lo que dé, AP y lateral, en realidad AP y oblicua, perdón. Y esta sí es de la mano porque la lesión está en los metacarpianos. Entonces, tenemos ya fractura expuesta de segundo metacarpiano ahí y de la base del primer metacarpiano. ¿Qué más tenemos? Obviamente sabemos que al saber anatomía sabemos que todo lo que está entre medio se cortó. ¿Qué se cortó? Los tendones del extensor largo del pulgar, que está más a radial, más a la derecha, el extensor corto del pulgar, y tomó los extensores del índice, que tiene el común y el propio, es decir, cortó cuatro tendones. ¿Qué más cortó? Cortó la arteria esta que está en la tabaquera anatómica, que es la rama dorsal de la arteria radial, que ya en la urgencia la habían ahí ya ligado. Y además cortó los nervios sensitivos que van aquí del nervio radial, que da la sensibilidad a la parte dorsal, hasta la F1 del dedo del pulgar y parte del índice. Por lo tanto, en mano gravemente lesionada tenemos lesión de hueso, tendones, arteria y nervios, es decir, cuatro estructuras. Entonces, ¿qué hacemos en el SAPU o en la urgencia del Hospital de Molina? Apósito estéril, se cubre la herida, después inmovilizar, si hay yeso y saben colocar una valva de yeso ABP, bien, si no, una órtesis de muñeca para traslado, que en los SAPUs hay, son estas azules que tienen velcro, y si no,
Yo he visto cartón, bien, incluso canilleras también, pero eso es más para los futbolistas. Pero la cosa es que esa mano no vaya moviéndose mientras se traslada. La vía venosa, para la analgesia y para el antibiótico, acuérdense, cefazolina 2 gramos de una, ahí en el sapo o en la urgencia. Y la dosis antitetánica. Y hasta ahí llega la acción del médico general y después deriva al servicio de urgencia, lo antes posible. No esperar que al día siguiente o al poli, no, eso no, esto es de urgencia. ¿Qué va a hacer el traumatólogo de urgencia? Va a hacer un aseo, tratando de que esto no se infecte. Como ven ahí, quedó bastante limpio y va a estabilizar rápido y con lo que tenga, que normalmente son las agujas de Kirchner, estabilizar para que principalmente los tejidos blandos conserven su irrigación y esto no se trombose y llegue irrigación y llegue antibiótico. Y también lo inmoviliza y lo deja para cirugía de diferida que lo hace ya el cirujano de mano. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, y hacemos la reducción ya anatómica en este caso los metacarpianos con tornillos canulados y una asa de alambre porque habían muchos fragmentos. Y además se suturaron estos 4 tendones que estaban cortados, el nervio sensitivo del radial y la arteria estaba ligada. Esa siguió ligada porque la rama palmar lleva la irrigación hacia distal. Bueno, esa es la primera parte. Igual, muchos de estos casos están en el Instagram, cirugía mano Maule. Y nos vamos a la segunda parte, que es, como les decía, la parte ya más de punta, más de especialidad, pero que es bueno que la conozcan y, y que la tengo en otra. Espera un poquito. Francesca se escucha y se ve. Ya, ya. Entonces, como les decía, esta es la segunda parte que es lo último que se está haciendo para las fracturas de falange, que también son urgencias, eh, y que es el uso de tornillos endomedulares. Está en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva, en donde casi no se hacen incisiones de piel. Entonces, la fijación con tornillos endomedulares en fracturas de metacarpión y falanges, la primera publicación la hizo esta doctora
doctora Cristina Poulton, en el 2010, ahora sí es una técnica que tiene 13 años a nivel mundial. Ella reportó un caso, que fue este, en donde el quinto metacarpiano, como ven ahí, le colocó un tornillo, ese retrógrado, o sea, vale decir, va en contra, va hacia el hombro, por así decirlo, en contra de lo axial. Y el cuarto metacarpiano le puso una placa, pero el tornillo que describió fue el primero que está descrito, y de ahí empezó a hacerse a nivel mundial. Cuando lo conocí yo, el 2014, en una estadía que estuve con el doctor Piñal, que él llevaba ya unos buenos años haciéndolo, y vi este caso, que es una fractura del boxeador, del quinto metacarpiano angulada, que se redujo en forma percutánea, se colocó el tornillo percutáneo, no se abrió casi la piel solamente para que entrara el tornillo, y del pabellón salió moviendo el dedo. Antes nosotros lo hacíamos con placa y tornillo, una incisión grande, anestesia general, eh, y tenía que esperar a que cicatrizara la piel y las partes blandas para que moviera. Entonces, el doctor Piñal publicó su experiencia de 8 años, el 2015, y esto fue referencia también a nivel mundial. Esta es la Journal Hand Surgery, que es la revista como que uno tiene de parámetro para ver las técnicas nuevas. Y ya el 2015 yo en el Congreso chileno, como desde 2014 había ya colocado 11 tornillos, lo presentamos en el Congreso, eh, y desde 2014 al 2019 empezamos con los tornillos endomedulares retrógrados, es decir, hacia atrás, con mínima incisión. Y en 2019 aparece esta publicación en donde, eh, en la Journal Hand Surgery también, en donde ya empezaron a colocarlos hacia adelante, principalmente para no dañar el cartílago por donde entraba. Los colocaban en este caso desde la base del metacarpiano. Nosotros también ya estábamos haciendo eso, como ven acá, en el 2019, ya lo estamos colocando de la base para no dañar el cartílago. Y con la pandemia acá en Talca, con poca anestesia y poco pabellón, empezamos a hacerlo con anestesia local, y esto sí que es novedoso, lo vamos a publicar luego, porque como ven, el paciente está obviamente al otro lado, ya colocamos el tornillo y ahí vemos la rotación. Si está mal rotado, el dedito se monta y vemos que inmediatamente tiene una función completa. Entonces, antes de los tornillos que usábamos, la aguja de Kirchner para las fracturas de la base, como en este caso, que funcionaban bien, pero al atravesar los tendones la aguja les costaba mover, tenían que hacer mucha terapia. O fracturas más transversas, más de la diáfisis, usábamos placa con abordaje dorsal, pero el tendón obviamente no está hecho para deslizarse sobre un metal. Y pasaba esto, que algunos pacientes no lograban completamente la flexión porque el tendón causaba fibrosis y causaba rigidez. Entonces, ¿cómo funcionan los retrógrados? Principalmente por press fit, o sea, en el istmo, o sea, en la parte más delgada del metacarpiano, se fija por el ancho del tornillo, y ese le da la estabilidad. Y en el caso de los anterógrados, o sea, estos que estamos colocando desde hacia adelante, desde la base, como son oblicuos, estos no tienen un press fix, son más delgaditos, y sí se apoyan en 3 puntos, tanto al final, en la base y en una de las corticales. Los metacarpianos que van hacia adelante, esos sí son con press fit, como los retrógrados. Entonces son dos tipos de cómo funciona el tornillo. Los retrógrados, como les decía, los usamos por harto tiempo, los seguimos usando. En este caso son dos fracturas transversas del tercero y del cuarto metacarpiano, en donde solamente se hace una incisión pequeñita en la metacarpofalángica,
se reduce, se coloca el tornillo y ven ahí los callos gigantes que hacen debido a que no se abrió. No, es un callo en donde se concentra toda la irrigación del hueso. En el caso de la F1, este paciente lo asaltaron, este fue un golpe, le provocó una gran deformidad. Lo mismo, se hace la reducción y ahí pueden ver, es un punto por donde entra el tornillo, por lo tanto el daño es muy poquito. Sí se provoca un daño al cartílago, que era por lo cual nos cambiamos a colocarlos del otro lado. Y las F2, que son más pequeñitas, son más difíciles, también lo logramos fijar, pero al hacerlo retrógrado no nos quedaba tan estable como está quedando ahora cuando los colocamos desde la base. ¿Por qué nos cambiamos por esto? Esto es tanto un escáner como una cirugía, que fue una cirugía expuesta, una fractura expuesta que el cirujano le tomó una foto y ahí se ve ese daño que en las publicaciones no se ha visto que cause mayor rigidez ni artrosis. Pero si lo podemos evitar, lo estamos haciendo colocando el tornillo desde acá. Entonces, para los metacarpianos, el tornillo, colocamos esa agujita hipodérmica número 18 y por ahí la aguja guía, enhebramos el hueso quebrado y después colocamos el tornillo, broca y tornillo. En el caso de la falange es distinto, no nos vamos tan por arriba, sino que un poquito por el lado. Acuérdense que este es oblicuo, pero lo mismo, la agujita rosada, aguja guía del tornillo y colocamos finalmente el tornillo. Entonces los metacarpianos, como vimos anteriormente, desde abajo, o sea, anterógrado, fracturas de F1, en este caso un joven de 18 años que hay en patineta, se quebró la base, es un dedo que está muy chueco y no funciona. Ahí estamos colocando la aguja guía por dentro de esta aguja rosada y ahí pasamos el tornillo a través de la agujita guía, con una incisión muy pequeñita. Y probamos, ya está operado ya. Esto es con anestesia local, por eso hay un poco sangra, no hacemos isquemia, pero es muy poquito lo que sangra y en realidad es una maravilla ver que recién operado estén moviendo el dedo de inmediato. Este también es un asalto, aquí está muy deformada, estaba cabalgada la fractura, faltaban pedacitos de hueso, por eso la reducción no es la perfecta. Sin embargo, a las 7 semanas tenemos esa movilidad, es el dedo medio, es el dedo que le falta un poquito, pero es la nada lo que le falta, ahí se ve desde arriba. O sea, dar de alta a un paciente a las 7 semanas es una maravilla. En la fractura expuesta también, es una mano que se apretó en una sobadora de pan, quebró el índice y le hizo una gran daño de partes blandas. En la urgencia le pusieron las agujas, que está bien, eso es lo más rápido, y la urgencia debe ser rápida, pero la aguja fija el tendón también. Entonces, vean que el dedo no se mueve nada, está con anestesia, ¿no? Aquí el dolor no. Y una vez que ya pusimos el tornillo, vean la movilidad, sin hacer kinesioterapia, cambia absolutamente porque tenemos estabilidad completa. O sea, los tendones logran mover el hueso porque está en el fondo, el tornillo está haciendo toda la fuerza. Hasta las 10 semanas con buena movilidad y buena cicatrización de las partes blandas, sin hacer incisiones, que es lo principal, y con puño completo. La F2 que nos costaba de la otra forma, en este caso fue una expuesta, se pusieron aguja en la urgencia, con igual un buen daño ahí donde este se aplastó con una máquina. Lo pasamos a tornillo endomodular, donde no queda nada expuesto, y ven que a las 6 semanas ya consolidada la fractura y moviendo casi completo con ese daño en las partes blandas que fue del accidente, pero que no se infectó y se mueve bien el dedito. Esta que es una mujer de 48 años con una caída, estas antes estas de la cabeza son muy difíciles de fijar, lo hacíamos con una placa, tornillos, con una gran incisión,
Aquí logramos cazarlo desde abajo y como ven ahí ya con la aguja puesta ya tiene está derecho y está moviendo completo y después solamente pasamos el tornillo con esa movilidad. Y la gran utilidad para mi gusto son las fracturas múltiples. Este es un varón de 51 años. Se atrapó igual la mano derecha, es un panadero en una sobadora de masa de pan y se quebró la F1 del dedo índice, del dedo medio y del dedo anular. Aseo y aguja en la urgencia y lo pasamos rápidamente a tornillos. Vamos dejando una aguja para que no se nos pierda la reducción y pasamos el tornillo eh, hueso por hueso. Ahí ven ya los tres huesos ya fijados, sin haber hecho incisiones. La aguja tampoco hizo incisiones, solamente la herida que tenía del aplastamiento. Y por último, este es un caso que se volcó cerca de Teno, arrastró su dorso de la mano, se quebró cuarto y quinto meta, pero además, y la urgencia le colocaron la aguja, pero además se cortó los tendones extensores. Entonces, dejamos puesta, como digo, la aguja, pasamos el tornillo, ahí ven, esto lo hacemos con anestesia local, por eso hay tanta sangre. Ahí está la incisión de los tendones que hubo que hacerlos en forma diferida. Ahí ya tenemos pasados los tornillos, ya no hay agujas por fuera, no hay nada por fuera. Así que el posoperatorio, si bien las fracturas no da para que sea anatómica, sí esto cicatriza estando bien alineado y con buena función, que es lo importante para la mano. Complicaciones, a veces el tornillo se puede quedar atrapado en la diáfisis, no, y a veces no entra ni sale, cuesta mucho sacarlo. Y hay algunas fracturas que si fallan, como ven ahí, que en el fondo no es la indicación, es para fracturas más transversas. Este es de un amigo que no había que hacer, se le salió, porque era una fractura muy compleja, no era transversa, se le salió en el rayo, vio que el tornillo estaba por fuera, puede pasar. Y este también me lo mandaba, por eso está que también es de Santiago, no, ya estaba operado, estaba derechito, estaba bien, pero tuvo una caída y se dobló el tornillo. Esto es bien difícil porque hay que meterse al foco, cortar el tornillo, sacar por un lado, sacar por otro, así que es un desastre. Y eso es. Preguntas.